Hola, buenas tardes. Mi nombre es David Castro. Mi matrícula es 140398 y soy estudiante de la carrera de Ingeniería en Aeronáutica de la UACJ y estoy cursando la materia de Estructuras 1. Y este video trata sobre la unidad 2, que el tema es sobre armaduras en dos dimensiones. Los temas que abordaré en este video son el concepto de armadura, los tipos de armaduras que existen, las consideraciones para el análisis que se requiere hacer para resolverlas, las barras cero, qué casos hay, la determinación y estabilidad de las armaduras, el método clásico para resolverlo, que es el método por nodos o el método de secciones, existen dos, y el uso del software RISA 2D, que es un software que nos permite resolver las armaduras en dos dimensiones. ¿Qué es una armadura? Bueno, una armadura es un elemento estructural compuesto de un arreglo de barras interconectadas que generalmente divide a la armadura en triángulos. Este tipo de estructura es seleccionado cuando se requiere un miembro eficiente, liviano y resistente. Lo que tienen las armaduras es que su unidad básica es el triángulo, puesto que el triángulo, aunque esté unido en sus nodos por pines, sigue siendo una estructura estable, a diferencia de un rectángulo o un cuadrado, un cuadrilátero. Los tipos de armadura. Existen dos tipos de armadura, la armadura simple y la armadura compuesta. La simple es una armadura formada por un triángulo o varios triángulos. Pero cuando se unen dos estructuras simples, se forma una compuesta. Cuando se unen dos estructuras simples por medio de un pin, se forma una compuesta. Y cuando la estructura tiene una figura o una forma que es muy compleja y entonces dejan de formarse los triángulos, podemos ver que la estructura deja de ser compuesta y pasa a ser una armadura compleja. En este caso, en la figura simplemente es una armadura simple y una armadura compuesta. Si se fijan, en la mitad se encuentran los pines que unen las dos armaduras simples. En este caso no se encuentra una armadura compleja, pero una armadura compleja es aquella en donde ya no se generan triángulos, sino que se generan otro tipo de figuras en el arreglo de barras. Las consideraciones para el análisis. ¿Qué cosas nosotros debemos considerar antes de comenzar a resolver cualquier armadura por el método clásico? Bueno, se tiene que asumir primero que las barras de la armadura están interconectadas en los nodos por pines sin fricción, de manera que no se genera momento. No están soldadas tampoco, sino que las barras son libres para girar alrededor del pin, pero sin fricción para no generar momento. También se asume entonces que las barras de la armadura simplemente llevan cargas axiales, lo que significa que estas están a tensión o a compresión. Y la carga axial siempre va en el mismo sentido en el que se encuentra posicionada la barra dentro del espacio de la armadura. También todas las cargas, estas cargas axiales están aplicadas, se aplican en los nodos, no se aplican en las barras ni a cierta distancia sobre las barras. Estas cargas axiales siempre se aplican únicamente en los nodos. Eso será muy importante cuando veamos el método de nodos. Aquí lo podemos ver, es un miembro, es una barra en dos dimensiones, y podemos ver que aunque todas las fuerzas se apliquen en alguno de los nodos, las resultantes siempre son una fuerza de tensión o una fuerza de compresión axial de la barra. Ahora, otras consideraciones para el análisis. Por convención, una fuerza de tensión se denota como positiva y una fuerza de compresión se denota como negativa. Si una barra se encuentra en tensión, las fuerzas de reacción en los nodos donde se encuentra apoyada van a salir de él. Si se encuentra con presión, entonces las fuerzas entran al nodo. Aquí podemos ver en la figura que las fuerzas de reacción están entrando al nodo cuando esa compresión, y cuando esa tensión, la barra se está estirando, pero la fuerza de reacción del nodo es una fuerza que sale del nodo. Por lo tanto, así es como podemos ver y así es como vamos a estar viendo en el método la manera en la que se denotan las fuerzas de tensión y las fuerzas de compresión. Unas salen y otras entran.
Ahora, las barras cero. Las barras cero son un tema importante. ¿Por qué? Porque algunas barras en las armaduras puede que no estén sometidas a ningún esfuerzo. Esto sucede porque se agregan al diseño porque las cargas puede que se modifiquen a lo largo del tiempo, como sería el caso del paso de un tren sobre una armadura. Pero puede que en algún momento, cuando no está aplicándose la carga a cierto nodo, alguna de las barras que están unidas a ese nodo, apoyadas en él, eh, tengan una fuerza resultante de cero, no tienen fuerza de compresión ni a tensión. Existen varios casos, existen dos principalmente, los veré a continuación. Las barras cero sobre el caso 1 dicen que si no existe una carga externa aplicada a un nodo en el cual se encuentran apoyadas dos barras únicamente, la fuerza en las barras debe ser cero. Si en este ejemplo, en esta figura, hubiera una fuerza aplicada al nodo, ya no sería aplicable el caso 1 de las barras cero. Únicamente cuando se encuentran así como en la figura, dos barras aplicadas a un solo nodo y no hay una fuerza externa aplicada a ese mismo nodo, entonces la fuerza de esas dos barras es cero. El segundo caso dice que si un nodo consiste en tres barras y dos de ellas son colineales y no se aplica una carga externa, entonces la tercera barra no está siendo sometida a ningún esfuerzo. Lo podemos ver en la figura. Hay dos barras que son colineales, que siguen la misma línea de acción, y hay una tercera que forma un ángulo con respecto a las demás. Esta barra puede ser totalmente perpendicular o formar un ángulo como aquí en la figura, pero como no se está aplicando una fuerza externa al nodo, entonces la barra que está cortando las dos barras colineales, esa tiene un valor de cero, es una barra cero. Ahora, determinación y estabilidad. Lo vimos en la unidad 1 que es necesario determinar una armadura y saber si es estable o inestable. En este caso, existen otra vez tres posibilidades: que sea inestable, que sea determinada, que sea indeterminada. Y la manera en la que podemos saber esto es sumar las reacciones más la cantidad de barras, y dependiendo de la igualdad que exista con la cantidad de nodos multiplicado por 2, es como determinaremos si es estable, determinada o indeterminada. Obviamente que nosotros, para el caso que nosotros veremos el día de hoy, esperamos que nuestra armadura siempre sea determinada para tener las ecuaciones necesarias suficientes para resolver la armadura. Sin embargo, habrá ocasiones en las que la armadura sea indeterminada, y esa también se puede resolver. Hay ciertas ecuaciones que nos ayudan a resolver armaduras indeterminadas, puesto que existen en la realidad, pero no las veremos en este video. Ahora, veremos un ejemplo, el problema 4.5 del libro Fundamentals of Structural Analysis de Litt y Wang. El ejemplo es el 4.15 y es esta armadura que ven en la figura, y la vamos a resolver utilizando los dos métodos, el método de secciones y el método de nodos. Lo que es importante que ustedes sepan es que decidí utilizar este ejemplo porque fue un ejemplo que tuve que resolver de tarea y me costó mucho trabajo resolverlo la primera vez. Tuve que pedir ayuda y fue la segunda vez que lo intenté cuando me salió, y la manera en la que lo hice fue utilizando los dos métodos. Por lo tanto, creo que es un muy buen ejemplo para ilustrar la manera en la que se puede analizar una sola estructura por los dos métodos. Ahora, lo primero que hay que hacer, esta estructura obviamente es determinada. Si ustedes utilizan las ecuaciones anteriores que les acabo de explicar, se darán cuenta que es determinada, es posible resolverla. Y el siguiente paso que es necesario llevar a cabo es realizar las secciones. ¿Dónde se llevará a cabo el seccionamiento? Bueno, pues yo decidí hacer un seccionamiento, dos seccionamientos. Y tengo la sección DEF y la sección ABH. Entonces lo primero que yo voy a resolver es la sección DEF. Sin embargo, antes de poder llevar a cabo la solución por el método de secciones, yo tengo que sacar mis reacciones, porque si se fijan hay dos apoyos. Un apoyo es fijo y un apoyo es un rol. Entonces el apoyo en el punto A tiene dos restricciones de movimiento, en el eje X y en el eje Y. Y el apoyo en el punto B simplemente tiene una restricción de movimiento en el
eje de las Ys. Por lo tanto, tenemos tres reacciones que nosotros necesitamos calcular y tenemos dos fuerzas externas aplicadas que, si se fijan, son en el punto G y en el punto B. Desde el puro análisis, con simplemente ver la estructura así como está, podemos inferir que la reacción de AX va a ser 32 kips, pero en sentido opuesto a los que están siendo aplicados en el punto G. Y la fuerza externa B de 64 kips será repartida entre el punto A y el punto B, pero como no es simétrica, no podemos determinar exactamente cuál será la magnitud de cada una de ellas, de A, Y y Y. Por lo tanto, es necesario utilizar algunas ecuaciones de momento para resolverlo. El cálculo de las reacciones. ¿Cómo se va a llevar esto a cabo? Bueno, pues lo que les comenté anteriormente, tenemos tres reacciones. Se encuentran, así es como yo decido arbitrariamente que creo que están reaccionando en la estructura. Y la primera ecuación que yo tengo es la sumatoria de momentos en A. ¿Por qué en A? Porque si hago la sumatoria de momentos en A, las dos reacciones a X y a Y no me generan ningún momento, puesto que no se encuentran a ninguna distancia. La distancia es cero, por lo tanto su momento con respecto al punto A es cero. Entonces, como pueden ver ahí, simplemente estoy tomando en cuenta la fuerza externa en el punto B, que es 64 kips. Yo estoy tomando en cuenta, voy a tomar en cuenta a lo largo de todo el análisis de este problema, que el giro del momento en contra de las manecillas del reloj siempre es positivo y a favor de las manecillas del reloj siempre será negativo. Por lo tanto, la fuerza de 64 kips por su distancia de 16 pies me genera un momento negativo, al igual que la fuerza de 32 kips en el punto G. Y EY me genera un momento positivo. Como tenemos una sola incógnita, es fácil resolverla y nos da que EY es igual a 28 kips hacia arriba. Siempre es importante denotar la dirección en la que se encuentra la fuerza. Yo aquí voy a poner siempre una flechita indicando en qué dirección va. La siguiente es la sumatoria de fuerzas en Y. Para calcular la incógnita de AY ya tengo EY, por lo tanto en la ecuación simplemente voy a tener una sola incógnita nuevamente, tomando en cuenta los 64 kips de la fuerza externa en B y los 28 kips de EY, por lo tanto AY es igual a 36 kips. Y la sumatoria de fuerzas en X para calcular la reacción en AX nos da que es 32 kips, tal como lo había predicho al momento de analizar la estructura. Ahora, ya que tenemos las reacciones, ahora sí procederemos a resolver la primera sección de nuestra armadura. La primera sección que voy a resolver es la sección F de E. Esta sección, como pueden ver, se cortó ahí donde yo había mostrado la raya punteada roja en la figura de la armadura completa, y me quedan tres fuerzas desconocidas, que son la fuerza FG, la fuerza CF y la fuerza CD. Si se fijan, al momento de realizar el seccionamiento no se va a tomar en cuenta el nodo D, el nodo C ni el nodo G. No se toman las fuerzas que salen de esos nodos, únicamente se toman las fuerzas de las barras que fueron cortadas por mi seccionamiento arbitrario. Ahora, la dirección de esas fuerzas también yo las decido arbitrariamente. Yo decido que todas son de tensión, todas van hacia afuera de sus respectivos nodos, y hay que notar que hay una fuerza externa que es EY, la reacción EY de 28 kips. Y también es importante comenzar a calcular la geometría. Todos estos son triángulos rectángulos y tienen sus catetos adyacentes de 16 pies, y por medio de Pitágoras calculé sus hipotenuses, que es de 17.88 pies respectivamente, y el cateto opuesto es de 8 pies. Ahora, lo primero que yo voy a hacer es calcular el momento en el punto C. ¿Por qué en el punto C? Porque al calcular el momento en el punto C, yo voy a invalidar las fuerzas FCF y FCD. ¿Por qué? Porque ya no se genera ninguna distancia
con respecto a ese punto de esas fuerzas. Por lo tanto, su momento de esas fuerzas es cero. Y la única fuerza que yo tengo como incógnita entonces será la fuerza Fg, de la cual yo tengo que calcular su componente, que es su componente en X, y por medio de las identidades de triángulos yo divido su cateto entre su hipotenusa. Si se fijan ahí, la hipotenusa es de 22.62 y esa distancia no se encuentra en mi diagrama de cuerpo libre. Esa distancia es la distancia que existe entre el punto F y el punto G, que es el punto, el nodo al que apunta la fuerza Fg. Ahora, yo estoy tomando en cuenta esa distancia porque esa es la línea de acción de mi fuerza, ¿sí? Mi fuerza está actuando hasta ese punto, por lo tanto yo necesito calcular su componente en Y, con respecto a la geometría que me generan esos dos catetos formados por el triángulo generado por los nodos F y G. Ahora, la distancia 24 por la que se multiplica esta fuerza es la distancia que existe del punto C al punto D más la distancia del punto D hasta donde se intersecta la línea de acción de mi fuerza Fg con el miembro DE, ¿sí? Entonces son 16 pies más la mitad de 16 pies, que es lo que mide el otro miembro. Yo tengo 24 pies. Entonces yo calculo que mi fuerza Fg me da como resultado menos 52.8. ¿Qué significa este menos 52.8? Significa que entonces mi fuerza no va en la dirección en donde yo la planteé, sino que va en la dirección opuesta. Por lo tanto, yo había planteado que era compresión, atención, y resulta que esa compresión. Y es de 52.8 kips. Ahora, el siguiente paso es calcular el momento en el punto F. El punto F lo calculo ahí porque entonces voy a anular las fuerzas FFG y FCF, teniendo como incógnita únicamente la fuerza FDC. Y esta es realmente muy sencilla. Yo aplico mis 28 kips de Y por 16, y que es la distancia que existe entre estos dos puntos. Y fíjense que esos 16 no es la distancia de 17.88, sino que es la distancia que forma un ángulo de 90 grados con respecto a la fuerza en su línea de acción. Si continuamos la fuerza hacia arriba, que es su línea de acción, va a llegar a un punto en donde cuando esté a la altura del punto F va a generar un ángulo de 90 grados, y esa distancia son 16 pies. Ahora, despejando FDC, tengo que FDC me da 56 kips. Esta no me da un resultado negativo, por lo tanto, la manera en la que yo la había planteado, que es saliendo del nodo en tensión, es correcta. Y por último, calculamos el momento en D, y en D tendremos únicamente como incógnita FCF. Ahí pueden ver que vuelvo yo a calcular las componentes de las fuerzas con respecto a la geometría de los triángulos que las componen, multiplicando por las distancias que generan perpendicularmente con respecto al punto, y despejo FCF y me da un resultado de menos 20.84. Esto significa que la manera en la que yo la planteé es incorrecta. No es saliendo del nodo, no es a tensión, sino que es a compresión. Ahora, si se fijan en mi sección FDE, ya tengo el valor de 3 de las barras, pero la barra DE y la barra FE no la tengo calculada. Por lo tanto, yo ahora voy a utilizar el método de nodos para calcular el valor de la fuerza en esos miembros de la armadura.
Por lo tanto, ahora el primer nodo que yo voy a calcular es el nodo D. Aquí se encuentra el diagrama de cuerpo libre del nodo D. Y aquí aplicaremos el primer ejemplo sobre las barras cero. Únicamente con ver el diagrama podemos ver que hay dos fuerzas colineales que actúan sobre la misma línea de acción y hay una perpendicular. Y podemos darnos cuenta que no hay una fuerza externa aplicada al mismo nodo, por lo tanto la fuerza F de F es una barra cero, corresponde a una barra cero del caso 2. Y FCD es igual a FDE, y como nosotros en el método de secciones ya teníamos calculado el valor de FCD, por lo tanto FDE es igual a 56 kips, y para mantener en equilibrio este nodo, este también tiene que salir del nodo, por lo tanto se encuentra en tensión. Ahora el siguiente nodo que calcularé es el nodo E. El nodo E, este es su diagrama de cuerpo libre, ahí está aplicando la fuerza EY, hay una distancia de 16 pies y 8 pies en vertical, y salen las dos fuerzas FF, FDE, y se fijan, este podría ser el caso 1 de las barras cero, pero como se encuentra aplicándose una fuerza externa en el nodo, entonces estas no pueden ser cero. Realizamos la sumatoria de fuerzas en Y, la cual debe ser igual a 0, y vemos que 28 kips que corresponden a Y van hacia arriba, y la única fuerza que tiene una componente en Y es la fuerza EF, la cual es nuestra incógnita. Les recuerdo que 17.88 es la hipotenusa que se genera, que es la distancia de ese miembro FEF, se calcula por medio de Pitágoras. Y tenemos que FF es igual a menos 62.6, por lo tanto concluimos que no está tensión, sino que está compresión. Y con esto tenemos resuelto todas las barras de esta sección. Ahora necesitamos pasar a la otra sección del lado izquierdo, que es la sección ABH. Sin embargo, esta, aunque es muy parecida, no es exactamente igual. ¿Por qué? Porque hay más fuerzas externas aplicándose en los nodos. En el nodo A tenemos dos y además tenemos una en el nodo B, pero se resuelve de la misma manera. Utilizamos primero la sumatoria de momentos en H. ¿Y por qué en H? Porque en H eliminamos la mayor cantidad de fuerzas y tenemos muchísimas menos incógnitas, teniendo únicamente como incógnita F, CB o BC, que es lo mismo, que se multiplica por su distancia en perpendicular, que es 8 pies. Nosotros ya conocemos el valor de todas las demás fuerzas. Recuerden que para calcular el momento siempre se toma en cuenta la fuerza en perpendicular de la línea de acción de la fuerza con respecto al punto, y despejamos FCB y tenemos que nos da un valor de 104 kips, y como no cambia su signo, entonces concluimos que está tensión. El siguiente es el momento en C. El momento en C nos elimina también las fuerzas FCH y FBC, teniendo únicamente como incógnita la fuerza HG. Recuerden que tomamos en cuenta la geometría del triángulo que forma con respecto al punto G y lo multiplicamos por la distancia que existe entre el punto C y el punto donde cruza su línea de acción con el miembro AB. Despejamos FGH y nos damos cuenta que esta compresión no está a tensión y tiene un valor de 7.54 kips. Ahora calculamos el momento con respecto a B, y puesto que ya tenemos dos de las tres incógnitas, únicamente nos queda por resolver FCH, y después de despejarlo tenemos que FCH también está con presión y su magnitud es 74.53 kips. Ahora haremos lo mismo, resolveremos el nodo B. Sin embargo, en este no hay barra cero, puesto que hay una fuerza externa aplicándose al nodo. Realizamos la sumatoria de fuerzas en X, de donde obtenemos que la fuerza FBA o AB es de 104 kips, la cual se encuentra en tensión, puesto que FBC ya lo conocíamos por haberlo calculado en el método de secciones. Y para calcular FY
pues obviamente que para mantenerse en equilibrio el nodo necesita ser de la misma magnitud pero en sentido opuesto, y tenemos que FBH también está en tensión hacia arriba y su magnitud es de 64 kips. Ahora pasamos al nodo A. En el nodo A tenemos como incógnita la fuerza FHA, y aquí únicamente se hace la sumatoria de fuerzas en Y. Las únicas fuerzas que tienen sus componentes en este eje es 36 kips, que corresponde a AY, la reacción en AY, y la componente en Y de FHA. Tomamos en cuenta su geometría para calcular su componente y despejamos. Tenemos que FHA es igual a menos 80.46 kips, lo cual indica que no está tensión, sino que se encuentra con presión. Y por último tenemos el nodo G. El nodo G es el que se encuentra en la cúspide de nuestra estructura. Aquí se encuentra su diagrama de cuerpo libre. Les recuerdo que ahí tenemos una fuerza externa aplicada de 34 kips. Y nuestra incógnita principal aquí es FSG, puesto que las otras dos fuerzas ya las tenemos calculadas. FGH y FG. Tenemos que nuestra fuerza FSG es de 42.66 a compresión. Y para validar esta solución utilicé el software Raiza 2D. En este software es necesario introducir el valor de las coordenadas de los puntos, las condiciones límite, que en este caso se refiere a los apoyos de la armadura. En este caso tenemos un pin y un roll. Los miembros, donde se encuentran ubicados en el espacio, las fuerzas aplicadas a los nodos, y los últimos dos apartados no se toman en cuenta en este problema. Entonces yo definí mis coordenadas de mis nodos. Si se fijan, son las mismas coordenadas de la armadura del problema. Definí las condiciones límite. Tengo que en el punto A tengo restricción en el eje X y en el eje Y, y en el punto E nada más tengo una restricción en el eje Y. Cuando no se encuentra nada en la casilla significa que no hay una sola restricción. Lo siguiente es que yo defino los miembros. Defino que, un ejemplo, el miembro AB está apoyado en el nodo A y en el nodo B. Las demás casillas las siguientes tres casillas son definidas por el programa y no tienen ninguna afectación a nuestros resultados, pero sí es importante notar que se necesita cambiar el apoyo a un pin, porque el software generalmente lo pone como si estuviera soldado, como si fuera fijo, y es necesario cambiarlo porque recuerden que una de las consideraciones para el análisis es que todos los apoyos son pines para que no generen momento. Y lo mismo dice con todos los demás miembros. Si se fijan, ahí se encuentra, y el nombre del miembro indica los nodos en los que se encuentra apoyado, y todos son pines. Por último, yo muestro ahí las cargas externas aplicadas en los nodos B y G, la dirección en la que se encuentra, que uno es el Y y en otro es el eje X. Así es como queda mi estructura en Raiza 2D. Si se fijan, es la misma estructura exactamente, con las mismas cargas externas y con los mismos puntos de apoyo. Si se fijan, es un pin y un roll. Y por último tenemos los resultados de Raiza 2D. Nos da las reacciones en los nodos, las deflexiones en los nodos, las fuerzas en los miembros y las deflexiones en los miembros. En este caso, las reacciones, tenemos que las reacciones en A tenemos dos, de menos 32 y de 36, igual que nosotros lo habíamos calculado por los métodos analíticos clásicos, y en el punto E también tenemos una reacción de 28 hacia arriba. Tenemos las deflexiones. Estas deflexiones realmente no las calculamos en este problema.
pero lo que sí nos importa, que es relevante para nosotros, para validar, son los resultados de las fuerzas en los miembros, los cuales, como pueden observar, son exactamente iguales a los que tenemos calculados por el método clásico de secciones y de nodos. Probablemente difieren los segundos dígitos, las centésimas, pero las magnitudes son exactamente iguales. Obviamente que difieren porque nosotros llevamos a cabo divisiones al calcular las componentes en y en x de los miembros y no tomamos en cuenta todos los dígitos. Es por ello que existe la diferencia en resultados, pero son exactamente los mismos. Se fijan, los signos indican si se encuentran a tensión o a compresión, y confirmamos también que lo que nosotros definimos como tensión y compresión en estas barras por medio de los métodos clásicos son correctos. Hasta aquí es todo, espero que les haya servido y que se hayan despejado sus dudas. Muchísimas gracias.